Al mediodía de este 30 de junio, el Papa Francisco compartió con los fieles y peregrinos presentes en la Plaza de San Pedro su reflexión acerca del Evangelio del día, en el que San Lucas narra el último viaje de Jesús hacia Jerusalén. El Papa tomó la figura de los tres personajes que presenta el Evangelio para ejemplificar tres actitudes que deberían ser características de todo discípulo de Jesús. Escuchemos las palabras del Papa, traducidas al español. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En el Evangelio de hoy, San Lucas da inicio al relato del último viaje de Jesús hacia Jerusalén, que concluirá en el capítulo 19. Es una larga marcha, no solo geográfica, sino espiritual y teológica, una marcha hacia el cumplimiento de la misión del Mesías. La decisión de Jesús es total y cuantos lo siguen son llamados a medirse con tal decisión. El evangelista nos presenta hoy tres personajes, tres casos de vocación, podríamos decir, que ponen de relieve cuánto se requiere a quien desea seguir a Jesús hasta el final, totalmente. El primer personaje le promete: te seguiré donde quiera que vayas. Generoso. Pero Jesús responde que el Hijo del Hombre, a diferencia de los zorros que tienen madrigueras y de los pájaros que tienen nidos, no tiene dónde reclinar la cabeza. La pobreza absoluta de Jesús. Jesús, de hecho, dejó la casa paterna y renunció a toda seguridad para anunciar el reino de Dios a las ovejas perdidas de su pueblo. Así Jesús nos indicó a sus discípulos que nuestra misión en el mundo no puede ser estática, sino que es itinerante. El cristiano es un itinerante. La Iglesia, por su naturaleza, está en movimiento. No se queda sedentaria y tranquila en su propio recinto. Está abierta a los más vastos horizontes, enviada. La Iglesia es enviada a llevar el Evangelio por las calles y llegar a las periferias humanas y existenciales. Este es el primer personaje. El segundo personaje que Jesús encuentra recibe directamente de él la llamada, pero responde: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Es una petición legítima, fundada en el mandamiento de honrar al padre y a la madre. Sin embargo, Jesús responde: deja que los muertos entierren a sus muertos. Con estas palabras deliberadamente provocadoras, Él tiene la intención de afirmar la primacía del seguimiento y del anuncio del reino de Dios, incluso por encima de realidades más importantes como la familia. La urgencia de comunicar el Evangelio, que rompe la cadena de la muerte e inaugura la vida eterna, no admite demoras, sino que requiere prontitud y disponibilidad. Es decir, la Iglesia es itinerante y aquí la Iglesia es decidida. Actúa rápidamente, al momento, sin esperar. El tercer personaje quiere también seguir a Jesús, pero con una condición. Lo hará después de haber ido a despedirse de sus parientes. Y escucha decir al Maestro: nadie que pone la mano en el arado y después mira hacia atrás sirve para el reino de Dios. El seguimiento de Jesús excluye los arrepentimientos y las miradas hacia atrás, sino que requiere la virtud de la decisión. La Iglesia, para seguir a Jesús, es itinerante, actúa con prontitud
y es decidida. El valor de estas condiciones puestas por Jesús, ser itinerante, prontitud y decisión, no está en una serie de no dichos a cosas buenas e importantes de la vida. El acento más bien se pone sobre el objetivo principal, convertirse en discípulo de Cristo, una elección libre y consciente, hecha por amor, para corresponder a la gracia inestimable de Dios, y no hecha como una manera de promoverse a sí mismo. Es triste esto. Hay de aquellos que piensan seguir a Jesús para promoverse, es decir, para hacer carrera, para sentirse importantes o adquirir un lugar de prestigio. Jesús nos quiere apasionados por Él y por el Evangelio, una pasión del corazón que se traduce en gestos concretos de proximidad, de cercanía a los hermanos más necesitados, de acogida y cuidado, justamente como Él mismo vivió. Que la Virgen María, icono de la Iglesia en camino, nos ayude a seguir con alegría al Señor Jesús y a anunciar a nuestros hermanos con renovado amor la buena noticia de la salvación. Queridos hermanos y hermanas, en las últimas horas asistimos en Corea a un buen ejemplo de cultura del encuentro. Saludo a los protagonistas con la oración para que tal gesto significativo constituya un paso ulterior en el camino de la paz, no solo en aquella península, sino a favor del mundo entero. En este último día de junio, deseo a todos los trabajadores que puedan tener durante el verano un periodo de reposo que pueda beneficiarlos y a sus familias. Hago oración por cuantos en estos días han padecido mayormente las consecuencias del calor, enfermos, ancianos, personas que deben trabajar a la intemperie en las construcciones, que nadie sea abandonado o explotado.